Vamos a empezar. Una bienvenida a todos los hermanos que se vayan agregando al estudio. La razón por la que estamos a esta hora transmitiendo es porque la vida no es fácil. Y eso lo sabe muy bien Samuelito. Y bueno, por tanto le mando un saludo a todos los hermanos que se estén agregando ahora y los que estén viendo el video. Un saludo a la familia, a los hermanos queridos que estén siguiendo este estudio de Génesis, ¿no? Lo lindo de estas reuniones que tenemos, de esta congregación que hacemos, es que son totalmente familiares y orgánicas, ¿no? Se acomodan según las necesidades de la asamblea, ¿no? de la iglesia, y no según los procedimientos debidos de una institución, ¿no? Cosa que no es malo que sea un procedimiento, una institucionalidad y todo eso, ¿no? Pero es más lindo vivir la iglesia como una unidad orgánica, ¿no? Como una familia, como lo que es la iglesia, ¿no? Miembros de la familia de Dios, que hemos sido adoptados, ¿no? Y no miembros de una institución que tiene una sede, una burocracia, unos debidos procedimientos, una constitución, y cuando se habla de esa institución, que le llaman iglesia, pues no se están refiriendo a ellos mismos, sino que se están refiriendo a esa estructura, ¿me entiendes? Y es lamentable, eso es el problema que tenemos. Típico que sale siempre el hermano o la hermana diciendo, no, es que la iglesia debería hacer esto o esto otro. Lo que se refiere es a esa estructura, a esa entidad inexistente que sería la iglesia, ¿no? Que tiene que hacer tal o cual cosa, pero no ve que es la iglesia, ¿me entiendes? Entonces cuando dice la iglesia tiene que hacer tal o cual cosa, lo que está diciendo, yo debería hacer tal o cual cosa, pero no se da cuenta, ¿no? Porque como tiene esa idea, esa mentalidad, lo mismo que pasa con el Estado, con la idea de Estado, ¿no? Es como que creemos que hay otra entidad, ¿me entiendes? Y la verdad es que esa entidad no se puede separar de las personas que componen el Estado. El Estado no toma decisiones en sí mismo, como yo siempre les comentaba cuando estudiaba Derecho, que decía el profesor, decía que el legislador en esta área ha pensado de esta manera, y empieza a explicar por qué se legisló así, de esa forma. Y una compañera le preguntó, pero profe, ¿quién es el legislador? Y el profe le dijo, no, si el legislador no existe. Y yo estaba en esa clase, o sea, él reconoció que no existe. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace que se escriban esas leyes, se redacten, ¿no? Y se implementen, se ejecuten? ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes hacen eso? ¿Una entidad abstracta como Estado? No, las personas, los que conforman al Estado. En otras palabras, a los políticos, porque nosotros que no somos políticos no pertenecemos a esa clase, ¿no? No le crea el cuento usted a los políticos que usted es parte de esto. La excusa que usan es que usted votó, usted es parte de este procedimiento democrático y todo el cuento, ¿no? Y después con eso se justifican, y ese es el mayor problema, y por el cual yo no voto, es que una votación da legitimidad a los políticos, ¿entiendes? Por tanto, todos los que votaron han dado legitimidad, por dar un ejemplo, a la ley del aborto. Aunque digan que no, es que yo estaba en contra, sí, pero al tú votaste, diste legitimidad al Estado de hacer y deshacer la ley. ¿Me entiendes? Por eso es que yo no voto. Pero eso es algo personal, porque no votar ya es un voto, ¿verdad? Es un voto por no votar por el Estado. Pero cuando te metes dentro del Estado y te crees el cuento, entonces votas a favor de las partes del Estado, las partes orgánicas que tiene el Estado, ¿no? Pero es una forma de votar que no, yo no voto por el Estado, yo voto por Cristo. Sonará, algunos dirán que es pietista y todo el cuento, ¿no? Pero no, es que es verdad, porque yo voto por Cristo porque el reino de Cristo tiene que estar aquí en la tierra. Entonces yo voy a velar y a promover, a luchar por la política del reino de Cristo. ¿Entiendes? No por la política de los humanistas. ¿Entiendes? Esa es la idea. No sé cómo es que llegamos a esto. Está bueno, da para conversarlo más. Pero, claro. Era por la cuestión de la iglesia, ¿no? La abstracción. Claro, el tema de la abstracción, ¿no? Así que eso es lo lindo de vivir el vivirse en la iglesia, ser nosotros la iglesia. ¿Entiendes? Eso se vive de forma personal. Por tanto, nosotros como iglesia, nuestro radio tiene que ser el que nosotros estamos, ¿no? Que tenemos cerca. Y eso somos iglesia, ahí. ¿Entiendes? Ahí se manifiesta la iglesia para nosotros. Y nosotros manifestándonos como iglesia al mundo. Entonces vamos
teniendo en cuenta esto, vamos a leer Génesis 10, versículos, lo tenía acá anotado en la tablet, versículos 10 al 15. No, del 15 al 20, perdón. Del 15 al 20. Este texto, muchos, yo creo que la mayoría, o sea, son muy pocos en nuestros días, ¿no? En nuestros días, que leen estos versículos y los pasan de largo porque no ven cosas tan importantes en ellos. Yo fui uno de ellos, ¿no? Hasta hace poco, hasta ayer, ¿no? Uno estudia estos textos y como que, sí, sabes, y sigues de largo, ¿verdad? Pero aquí hay muchas cosas importantes e interesantes, ¿no? Vamos a leerla. Dice así. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Canaán, estamos aquí. Ya vimos las genealogías anteriores. Y aquí empezamos con la genealogía de Canaán. ¿Quién era Canaán? ¿Se acuerdan? El hijo de no, el hijo de Nuevo, ¿no? No, el hijo de Cam. El hijo de Cam. El hijo de Cam. Sí, el hijo de Cam, exacto. El hijo de Cam engendró a Sidón, su primogénito, a Het. O sea, esto quiere decir que Sidón es el primogénito y luego engendró a Het también. ¿Ya? ¿Saben de dónde viene Sidón? Él fundó una ciudad. ¿La conocen? Sí. Sidón. Sí. Sidón. Era una tierra o una ciudad marítima. Estaba ahí en la orilla del mar, ¿no? Y ahí ellos hacían trabajo marítimo, ¿no? O sea, comercio marítimo. Het. ¿Quién es Het? ¿De dónde viene Het? Bueno, ya sabemos, de Canaán, ¿no? ¿Pero qué fundó Het? ¿O qué nación fundó? Aquí ahora, en este texto que vamos a estar viendo, se refiere a los origen de las naciones, no realmente a la genealogía. Aquí estamos pasando a la explicación del origen de las naciones. Por eso es que es importante este texto. Importantísimo. Het es de los hititas. Vamos a ver, por ejemplo, ya cuando vamos entendiendo esto, ustedes pueden ir a Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23, versículo 5, dice: y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron. ¿Quiénes son los hijos de Het? Los hititas. ¿A quién Abraham le compró una tierra para enterrar a su esposa Sara? A un hijo de los hititas. ¿En qué tierra? En Hebrón, ciudad donde empezó a reinar el rey David, ¿no? Primeramente, después se trasladó a Jerusalén. ¿Ven que está como entrelazado? Ya tú sabes, oye, cuando te hablan los hijos de Het, oye, este Het, ¿qué pasó? Bueno, ya tiene que empezar desde el principio, ¿no? 23.5. 23.5. Sí, 23.5. Entonces, si empiezas desde el principio, empiezas a obtener la información, sabes de dónde provienen las naciones. Y entiendes por qué Abraham se paseaba por Canaán, por mandatos de Dios, paseándose por Canaán, prometiéndole que esa sería su tierra. ¿Y por qué se la quitarían a los de ahí, a los que vivían ahí? Puedes tener esas preguntas, ¿verdad? Sí, pero entonces, aquí ya estaba la providencia de Dios, guiaba a Abraham a que ya estaba maldita la genealogía de Canaán, producto del pecado, y ahí hay toda una consecuencia. Claro, exacto. Entonces ya se ve toda una consecuencia porque, como sabemos desde el principio que estudiamos, y lo que hemos aprendido, que Dios es el que predestina y que establece todas las cosas, ¿no? Y Él, y aquí viene una cosa que vamos a estar viendo que pareciera ser una paradoja para nosotros, pero es para nosotros, porque nosotros no podemos entender las cosas que están en la metafísica. ¿Se acuerdan? Según lo que hemos estado estudiando, la metafísica es lo que está más allá, lo que le refiere con Dios, ¿no? Con su saber, con su conocimiento, que está mucho más allá de nosotros, ¿no? Nosotros, para poder conocer verdades, Dios nos las tiene que traducir a nosotros de forma análoga, para que nosotros podamos entenderlas, ¿no? Entonces, dice el texto, en el 15, engendró a Sidón, a Het. Ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Versículo 16, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Pero, ¿por qué pasó de aquí
fíjense, al principio nos sale que nos está relatando los hijos de Canaán. ¿Cuáles eran? Sidón y Ged. ¿Y por qué ahora pasan naciones? Lo siguió como con... Porque el objeto de esta parte, de esta escritura, es mostrarnos que de Canaán vienen todas esas naciones. Y lo que nos quiere hacer ver, a pesar de que todas esas naciones podían estar hablando una misma lengua, o podían compartir una misma lengua, ¿no? Después de la Torre de Babel, como vamos a ver que después de la Torre de Babel se dividen las lenguas, pero a pesar de ello, estos podían compartir unas lenguas en común, como lo ha demostrado la arqueología. La idea es que las naciones provienen de un origen familiar, ¿entiendes? Y no de un origen necesariamente lingüístico. Porque hoy en día se establece como regla que las naciones tienen un origen lingüístico y no debería ser esa la regla. Puede ser en algunas, en algunos aspectos, alguna nación tiene un origen lingüístico, puede ser. Pero más preciso es que una nación tiene un origen familiar, de clan. Y por familia entendemos bíblicamente no que yo tuve unos hijos y los hijos empezaron a crecer meramente, sino que la familia compone tanto a los siervos, ¿no? A los que trabajan para el padre de familia, ¿verdad? Como el caso de Abraham. Abraham estaba ya siendo una nación, tenía un grande gente. ¿Se recuerdan cuando fueron a rescatar a Lot y a los reyes de Gomorra? ¿Cómo puede ser que un hombre la familia de un hombre pueda ir a hacer eso? Pues porque ya estaba siendo nación en realidad. Quitémonos de mente esa visión estatista de que la nación es un abstracto, ¿no? La nación es la familia. De hecho, del latín, nación viene de la idea de nacer. Nacimos en esto, ¿me entiendes? No es que tenemos este lenguaje, compartimos este territorio, no, viene de la familia, ¿me entiendes? En un aspecto de pacto. Esa es la idea. No la idea que se nos enseña en el colegio y todo eso de que naciones, que un grupito de hombres se juntaron y escribieron, lo hicieron su primera junta de gobierno y empezaron a discutir la nueva constitución y todo eso. No. La nación viene de familia, en el sentido bíblico, de pacto. Más adelante vamos a ver cómo Abraham, incluso cuando le ordena a Dios circuncidar a su hijo, no solo a su hijo, sino a todos los que están en su casa, incluidos sus siervos, toda la gente que él dependía de él. ¿Entiendes? Por eso que la familia es una cuestión de pacto. Entonces dice el versículo 16, ya lo leímos, el 17, ¿no? A todas estas naciones, ¿de dónde son estas naciones? Vienen desde la familia de Canaán. De Canaán. ¿Y a dónde se asentaron? En Sidón, no. En no, Canaán. En Canaán. En Canaán. La ciudad de Canaán. Sí. Ahí empieza. Entonces, fíjense que el autor aquí, hay algo interesante. El autor no está hablando acerca de las naciones que están en ese tiempo. Nos dice la nación que está en ese tiempo y nos da una pista. ¿Qué pista? De la autoría o del tiempo en el que se escribió este escrito. Porque las da como hechos que están pasando. ¿Me entiendes? Claro, que están ocurriendo. Están en ese momento. O sea, lo que están ahora. Que hay en ese momento está el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Ebeo, el Araseo, antes de que fuesen destruidos por Israel. ¿Verdad? Entonces nos da una pista interna de que, oye, este libro es escrito antiguo, ¿no? Antiguo, en ese tiempo. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Están hablando todo el territorio de lo que fue después Israel. Todo lo que conquistó Israel. Y en dirección de Sodoma y Gomorra, Abna. Y fíjense, Sodoma y Gomorra. Oye, parece que este texto está escrito de mucho antes. ¿Será que Moisés tomó esto que ya estaba escrito antes? Algunos documentos de que Abraham, de algún escriba de Abraham, que recordemos que Abraham tenía una casa importante, o sea, un hogar importante, una familia grande, y tenían que tener escribas, tenían que tener una documentación. Quizás la familia de Abraham, siguiendo la línea Tataré, ¿no? Que no es muy arriba, ¿no? Quizás
todo este registro estuvo de antes de Moisés. Puede ser. Porque da como hecho que está en pie Sodoma y Gomorra. Claro, da como antecedentes. Porque Sodoma y Gomorra en los tiempos de Moisés estaba en pie. No, pues ya había sido. No, pues si fueron destruidos. ¿En qué tiempo fueron destruidos? No, cuando estaba Lot, cuando estaba Abraham, pues, los tiempos de Abraham. Entonces puede ser que estos registros escritos fueron conservados por la familia, ¿no? Y luego Abraham lo que hizo fue tomar esos escritos y unirlo y redactar con su puño y letra, ¿no? El Pentateuco. ¿Mm? Puede ser. Porque se da la idea de que Sodoma y Gomorra estaban en pie. ¿Verdad? Estaban en pie. El texto mismo da como por supuesto de que usted puede ir para allá, hacia, no sé, dependiendo de donde esté, pero por decir algo, al norte o al sur, y se va a encontrar con el pueblo que está viviendo en Gomorra y Sodoma. ¿Me entiendes? ¿Comprenden? Entonces el texto interno te da la idea como que el que estaba escribiendo tenía en mente que Sodoma y Gomorra estaba en pie. O sea, oye, aquí la cosa es bien exacta, o sea, bien interesante. Y fue el territorio entonces de los cananeos desde Sidón, de los cananeos, que involucra a todas estas naciones, ¿ya? Que quede claro. Por eso es que cuando Israel fue a conquistar Canaán, tenía que ir a destruir varias naciones, los heveos, los hititas, etcétera, ¿no? Todo es eso, ¿verdad? ¿Ahora se entiende un poco mejor? ¿Ven por qué hay que empezar desde el principio? No, y uno entiende por qué ahora Sodoma y Gomorra fue cómo Dios los consume y por qué en realidad estaba toda la maldad de... Ya vamos a entrar a ese tema, Dice, entonces, el territorio de Canaán, los cananeos, perdón, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Todas estas naciones están descritas por la arqueología, excepto, me parece, bueno, igual los manuales que estuve viendo son más o menos antiguos, pero excepto Lasa. Lasa no se tiene ningún registro, por lo que yo vi. Puede que a lo mejor salió un nuevo registro arqueológico más actualizado, yo no lo he visto, ¿no? Los manuales que tengo son un poquito más antiguos. Entonces, todos esos están descritos por la arqueología, demostrado que existieron y compartían una misma lengua. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con Latinoamérica, compartimos una lengua muy parecida, pero hablamos distinto, tenemos distintos acentos, todo, pero tenemos una lengua parecida. O sea, la misma, mejor dicho. Dice, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, ¿no? Seguramente algunos cambiaban, o sea, algunas naciones tenían lengua un poco distinta, pero compartían un origen mismo de una misma lengua. ¿Me entiendes? Como pasa, por ejemplo, con el portugués y el español. Comparten un mismo origen. ¿Me entiendes? Tienen muchas lenguas parecidas, pero lo importante no es la lengua, sino el origen familiar. El origen familiar de las cosas. Ahora preguntémonos, ¿acaso solo los hijos de Canaán eran, los descendientes de Canaán fueron, digamos, gente que se rebeló contra Dios? ¿Pecaminosos? ¿Se recuerdan a uno que vimos el domingo pasado? Nimrod. ¿Hijo de quién era Nimrod? De Cam también. No. ¿No? Hijo de Cus. Ah, Cus. Hijo de Cus. ¿Quién era Cus? Cus era hijo de Campo, ¿no? Perdón. Sí, de Cam, perdón. Pensé que me dijiste Canaán. Disculpa. No, Cam. Hijo de Cam. Al final en el mismo Nimrod me acuerdo que era el nieto al final de Cam. ¿Y no que la maldición era solo para Canaán, hijo de Cam? ¿Por qué resulta que salió un rebelde del portento de Nimrod, ¿no? Ya más o menos estudiamos un poco lo que representa Nimrod. ¿Por qué le nació a Cus y no a Canaán? Que es Canaán el que tiene la maldición. ¿Por qué? Buena pregunta. Pues porque tenemos que entender una cosa, ya lo sabemos, solo que tenemos que unir los puntos, nada más, ¿no? La cosa es que, oye, el pecado no ha sido erradicado. No solamente está en Canaán. Claro, se manifestó en él el pecado. El pecado está en todos los hijos de Noé, incluyendo a Noé mismo. Claro. ¿Me entiendes? La maldición particular, ¿no?
cayó sobre Canaán. Como decir una sentencia. Sí, claro, debido a un acto de Canaán, ¿verdad? Pero esa es una maldición particular. Lo que no quiere decir que los otros sean todos justos. O necesariamente santos. ¿Me entienden? No. Un ejemplo por antonomasia que podemos tener es a Israel mismo. Israel mismo que se rebeló contra Dios y terminó siendo juzgada. Israel mismo que promovió, aplaudió, exigió la muerte de nuestro Señor Jesucristo. David. David mismo, ¿no? Salomón al final de sus días, ¿no? Entonces, no nos perdamos el panorama. Estamos bajo el reino del pecado y de la muerte. Según leímos en Romanos, estudiamos hace unos años, ¿qué dominaba desde Adán hasta Moisés? La muerte. La muerte y el pecado, ¿verdad? Dominaba. Así que, ojo ahí, ¿no? Entonces, claro, con Canaán viene todos estos descendientes que hicieron del pecado su cultura, su vida, ¿no? Su nación, transformando el mal en algo moral, en algo bueno, en algo necesario, en algo que debe ser. Interesante cómo se está transformando en nuestra época en eso mismo. Transformar lo malo en algo bueno. Transformarlo, digamos, la inmoralidad. Transformar la maldad en algo bueno, algo legal incluso. Legal, bueno, exigible, como sería, por ejemplo, la sodomía, ¿no? Sería, por ejemplo, el aborto, ¿no? El no honrar a los padres, sino todo lo contrario, ¿no? De hecho, que los padres pierdan toda su autoridad sobre los hijos y que la autoridad descanse en eso que conocemos como Estado, que solo lo único que promueve es la rebeldía de los hijos contra los padres, ¿verdad? Todo eso, nuestra cultura, nuestra nación lo está transformando en un bien deseable. Fíjense que, y aquí vamos a Romanos capítulo 2 para que entiendan lo que quiero decirles. Romanos capítulo 2, fíjense que el Señor nuestro Dios fue tan bueno y misericordioso, lleno de gracia para con todos los hijos de Noé, que permitió que pasara mucho tiempo, imagínense, para que se establezcan ciudades, ¿no? Para que se crearan nuevas naciones. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿No? La paciencia, la longanimidad de nuestro Señor lo explica el apóstol Pablo. Mira, veamos el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos Romanos 2, versículo 5, si mal no recuerdo. Me pasé. Acá. Ahí está. Romanos 2, versículo... Mire, fijémonos, del 3. O del 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es fiel, es verdadero, es justo. ¿Qué juicio? Bueno, ahí ustedes tienen que leer los versículos del 18 al 32 de Romanos 1, que es los que, de entre los pecados que están, es el deshonrar a los padres, el maldecir, el mentir, el matar, la sodomía, etc. Todos los pecados que se puedan imaginar, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea que podemos ahora mismo sentarnos, estudiar aquí las naciones de Canaán y decir, oye, que se merecen el juicio de Dios, se merecen todo, eso es justo, sí, porque ¿cómo se le ocurre ser así? Pero oye, veámonos nosotros como nación, veamos nuestro alrededor, ¿no? Veámonos a nosotros mismos también, ¿verdad? Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice aquí, versículo 4, preguntando retóricamente, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que hizo Dios nuestro Señor durante todo el transcurso de la vida de los cananitas? Sino llevarlos al arrepentimiento. Y es por esto que yo les decía al principio, anteriormente, la paradoja que se presenta. Dios es el que predestina, establece las cosas y sabe cómo van a terminar. Aún así,
Aún así, nos deja sin excusa, dándonos la oportunidad, la libertad. Porque Dios nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, es un Dios que le ha dado al hombre la libertad. Y voy a ir más allá. Aquí va a haber discurso, o sea, va a haber discusión. Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha dado un libre albedrío. ¿Qué definimos por libre albedrío? Ese es el punto, porque tener una definición que es libre albedrío, que es bíblica, es coherente con no pasando a llevar la doctrina del Señor, ni su providencia, ni su predestinación, Claro. o tenerle el libre albedrío humanista, Ujú. que es que el hombre predestina todas las cosas. Eso. Entendiendo claramente que es Dios el que predestina, establece todas las cosas, ¿no? Como criatura, a nivel de criatura, ¿no? Nos ha dado un libre albedrío. Podemos ir a izquierda o a derecha, ¿no? Podemos decidir obedecer o desobedecer. ¿Verdad? Pero todo bajo el pacto del Señor. Todo Ese- bajo el pacto y bajo lo que ya hemos estudiado, ¿no? Todo eso. En esa línea, el nivel de criatura, nosotros tenemos una libertad, un libre albedrío, ¿verdad? Que eso es lo que nos deja sin excusa delante del juicio de Dios. A ver, en el tribunal, cuando vayan todos los pecadores que van a ser juzgados, y ellos van a decir, pero Señor, a ver, tuve toda tu vida entregándote la noche, el día, lluvia, la cosecha, la vida, ¿no? Te di todo, porque sabemos que Dios es el Padre de toda bondad, de toda misericordia, de toda buena dádiva, ¿no? Y nunca te arrepentiste, nunca miraste hacia mí, nunca quisiste seguir, sino que profundizaste en tu rebeldía, profundizaste en tu orgullo, en que tú eras el que predestina y el que establece las cosas, y nunca me reconociste a mí como el Dios que soy. ¿Entiendes? Entonces, tiene que haber una libertad en el hombre para que pueda ser juzgado. De lo contrario, entonces es un robot, ¿verdad? Pues estoy sonando a arminiano, ¿verdad? Pero entendamos todo esto desde la perspectiva de la criatura. Estamos hablando de la materia, en los términos que hemos establecido anteriormente, ¿verdad? Desde la criatura, desde la creación, somos libres, ¿no? El problema es que tenemos una naturaleza y nuestra libertad de decisión está marcada por nuestra naturaleza. Por ejemplo, de criaturas, ¿no? No somos libres de querer ser como Dios. O sea, sí, de querer sí, pero ser Dios no somos libres. O sea, no podemos, eso no tiene nada que ver ahí la libertad porque sería estúpido, ¿no? Es como decirle a un tren que se convierta en avión. Entonces el tren no es libre. O decirle a una vaca que tiene que volar. Y si no puede volar, entonces tú no eres libre, ¿no? Es que ese no es el punto. El punto es que como lo que somos libres. ¿Me entiendes? La vaca es libre para pastar y para dar leche y para tener vaca. ¿Me entiendes? El hombre es libre para decidir si hace el bien o el mal. El problema es que estamos esclavizados, ¿no? Al poder del pecado y de la muerte. Por tanto, siempre vamos a querer hacer el mal. El mal. Pero no podemos decir nunca que es que yo no puedo elegir el bien. No podemos decir antes, Señor, ¿sabe qué? Que sí, está bien, hice todo eso, pero es que yo no podía hacer lo bueno. No puede ser excusa. Por tanto, establecemos que el hombre es libre de hacer el bien y el mal. ¿Me entiendes? Y se presentan un montón de paradojas, sí, pero es que así se nos presenta la Escritura. ¿Me entiendes? Que Dios es el que establece las cosas, que el hombre es esclavo del pecado, pero que el hombre es libre para decidir el bien y el mal. ¿Me entiendes? Parecen parágrafos, pero bueno, yo cuando esté en el cielo con el Señor, voy a ver si es que puedo entender más a fondo todas estas cosas. ¿Me entiendes? Pero esa es la realidad. Dios es el que predestina, el que establece quién se salva y quién no. Ya lo vimos en Romanos 9, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hombre es libre de decidir si elige la vida o elige la muerte. Y al mismo tiempo el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces es compleja la situación. O sea, uno queda así como, pero yo mantengo, porque si no se cae todo, que el hombre es libre. ¿Me entiendes? De decir lo bueno y lo malo. Y al mismo tiempo sostengo que el hombre no puede elegir lo bueno. ¿Me entiendes? Pero al mismo tiempo digo que el hombre debe y tiene la libertad de elegir lo bueno. Eso es lo que se me presenta en la Escritura. ¿Me entiendes? El Señor, nuestro Dios, nos va a explicar mucho más a fondo estas cosas cuando estemos con Él. Y algunos otros maestros podrán
ahondar más en esto mucho mejor de lo que hago yo, pero esto es lo que establece la Escritura y uno debe decir amén a eso. Que de lo contrario, ¿por qué Dios le reprocha tanto a Israel? ¿Mm? De haberle dicho, ¿cuántas veces, nuestro Señor Jesucristo, cuántas veces quise reunirte bajo como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas, pero no quisiste? Le reprocha a Jesucristo casi llorando, ¿no? Casi como lamentándose. Y al mismo tiempo Jesucristo establece es que ustedes han sido predestinados para la muerte. ¿Cómo armonizo yo eso? No tengo idea. Pero no quiere decir que sea contradictorio porque desde la criatura, del nivel de la criatura, se puede entender si separamos criatura-creador. Es que ese punto que está evidenciando, logramos entender mejor o incluso llegamos a la resolutividad de esta tensión entre calvinismo y arminianismo, si entendemos estas dimensiones en cuanto a los atributos que el Señor tiene, pero cuando hablamos de criatura, cuando hablamos de creador, cuando hablamos de este concepto de que Dios nos habla de forma análoga, cuando entendemos como todos estos presupuestos anteriormente para entender estos textos, claro. Porque si uno va sin esta herramienta a interpretar estos textos, va a encontrar un montón de contradicciones, pero que la contradicción no está en el texto, sino que están en tus presupuestos, claro, con las cuales estás leyendo. Exacto. Por eso Rushduni decía que la forma de solucionar esto es entender que Dios es una causa primaria, fundamental, y la criatura es una causa secundaria. Dentro de la causa secundaria puede hacer como se le dé la gana, bajo los límites de la causa primaria. ¿Entiendes? Entonces, como causa primaria Dios establece todas las cosas, y el hombre como causa secundaria puede establecer todas sus cosas, pero no puede ir más allá de lo que... No puede traspasar la causa primaria, que sería Dios. ¿Entiendes? Dios predestina y el hombre, claro, va a hacer lo que quiera, pero estamos hablando de dimensiones distintas. ¿Entiendes? Dimensiones distintas. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros conocemos la primera, segunda y tercera dimensión, ¿no? La primera dimensión es un plano nomás, ¿no? La segunda dimensión ya tiene matemáticamente X e Y, ¿no? Y la cuarta, la tercera es X y Z, que es como el volumen, ¿verdad? Entonces, podemos entender, pero imagínate, viene alguien y te dice, pero es que hay una cuarta dimensión. No, porque no la puedo entender. O lo podemos entender mejor así, supongamos un ser que solamente vive en la segunda dimensión. Él solamente entiende norte, sur, este, oeste, nada más. No, para arriba y para abajo no. Entonces llega alguien de la tercera dimensión a decirle, ¿sabes? Es que hay para arriba. Y ese ser lo mira raro y dice, ¿cómo es eso? ¿De qué me estás hablando? Porque no puede concebir, no entiende la tercera dimensión. Solo vive en la segunda dimensión y para él su segunda dimensión es esa. Y eso es la realidad. ¿Me entiendes? Pero hay uno de la tercera dimensión que no puedo. Entonces, supongamos que queda encerrado en una segunda dimensión, es solamente un plano, ¿no? Entonces le queda encerrado en una pieza. Y él no puede salir, pues, está encerrado en 4 paredes, ¿no? Paredes, pero no, digamos que es una analogía, siempre va a haber contradicciones. Y ese ser no puede salir. Entonces, ¿qué pasa si viene un ser de la tercera dimensión, toma ese ser y lo saca de ese encierro y lo pone afuera? El ser de la segunda dimensión queda loco así, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿De dónde salió? ¿De dónde salí? No se puede explicar, ¿verdad? Porque lo que hizo fue estar en un plano y no podía salir ni para allá, ni para acá, ni para acá, ni para allá, ni norte, sur, ni este, oeste, no podía salir. Entonces, ¿qué vino? El ser de la tercera dimensión lo sacó de la segunda y lo pasó a la tercera dimensión y lo colocó afuera de ese encierro, de esa jaula. ¿Me entienden? Ese ser no podría entender nada. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros, cuando hablamos de las cosas de la metafísica, estamos hablando, por decirlo así en términos de analogía, de una cuarta dimensión, que no la podemos concebir. ¿Me entiendes? No. Estamos en la misma situación de ese ser que era de la segunda dimensión. No se podía imaginar, no cabe en su mente una tercera dimensión. No estoy diciendo que Dios viva en la cuarta dimensión. Ojo, es una analogía solamente, ¿no? Y ni siquiera estoy diciendo que existe una cuarta dimensión. No lo sé, puede que exista, ¿no? Pero
Esa es la idea. No podemos concebir estas realidades. Y por eso que nos cuesta y parece que son paradojas o contradicciones. Pero no. Dios es el que establece, predestina, ¿no? Todas las cosas. Y cómo van a terminar todas las personas, ¿no? Y cuándo van a morir, cuándo van a nacer. Todo lo predestina a Él. Pero sin embargo el hombre es el que decide, en un matrimonio, decide cuándo va a tener un hijo. Pero lo decide, o sea, ¿me entiendes? Es libre de decidir. Pero Dios ya lo predestinó, ya lo estableció. Pero tú con Daniela, ustedes, no es que, oye, ¿sabes qué? Supe que Dios estableció que tenemos que tener un hijo, así que pongámonos en campaña, si no, no vamos a coordinarnos con la predestinación. ¿Me entiendes? No, Dios lo establece, pero al mismo tiempo el hombre es libre de decidir y de hacer. ¿Me entiendes? Que estamos hablando de cosas como de distintas dimensiones, o sea, pero están en armonía, según la escritura. ¿Me entiendes? Esa es la cosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería conversar con ustedes. La idea de cómo Dios muestra su misericordia, su paciencia, su longanimidad, a tal punto que incluso a Abraham pasó antes como predicador en Canaán, porque se fue a vivir allá. Y ellos, fíjense lo que dice Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23. Abraham era una especie de evangelista en Canaán. Génesis 23. Fíjense la paciencia de Dios nuestro Señor. Que sabiendo que iba a destruir todas esas naciones, ¿no? Sabiéndolo, aún así envía a Abraham como luz a esas naciones a ver si se arrepentían. Mire Génesis 23, versículo de los primeros, miren, dice. No de los primeros. El tercero. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, de Sara, ¿no? Y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará a su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¿Cómo pueden responder de esa manera? ¿Por qué? Porque hay algo previo. Abraham fue una luz en ese lugar. ¿Por qué le llaman príncipe de Dios? Porque era alguien que cuando veían sus hechos, y él vivía ahí entre ellos, ¿no? Ellos reconocían que era un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Y quién envió a Abraham a ese lugar? Dios. ¿No es una forma de llevarles luz para que se arrepientan, para que sirvan a Dios? ¿Verdad? La paciencia, la longanimidad de nuestro Dios. Y aún en eso, Abraham fue luz, no se aprovechó y dijo: no, yo quiero respetar la propiedad privada, la ley del Señor, y quiero pagar por la tierra. Y eligió la tierra y sabía cuál era, en Hebrón. Ahí ustedes pueden seguir leyendo y pronto después vamos a estar estudiando ese tema. Entonces, veamos que el texto que leímos, Génesis capítulo 10, nos muestra el origen de las naciones a las cuales después vamos a ver en Éxodo y en los distintos libros del Pentateuco, cómo Israel fue a atacarlos, ¿no? Pero antes de eso, hay toda una paciencia, toda una muestra de Dios para con los hijos de Canaán. Aún los hijos de Canaán tienen la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Pero fíjense cómo termina, y con esto terminamos, Romanos capítulo 2, cómo termina la frase o la pregunta retórica de Pablo, versículo 4 de Romanos 2. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo se reveló el justo juicio de Dios para contra los cananitas? ¿Cuándo fue? A los
cananitas? Ujú. Cuando el... Pero es que fueron varios momentos. Fueron varios momentos. Uno, a Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, sí. ¿no? En los tiempos de Abraham. Y otro, cuando Israel fue a conquistar a las naciones y a destruirlas. Mm. ¿Verdad? Fue cuando apareció. Así que, oye, los juicios de Dios son en la historia. Sí, pues, y esto tenía en mente el apóstol Pablo, ¿verdad? Son en la historia. No es meramente al final. Sí, al final es el juicio final. Por algo se llama juicio final, ¿no? Porque hay juicios anteriores, ¿verdad? ¿No? Hay juicios en la historia. Así que, si vemos a nuestras naciones en donde vivimos, vemos cómo se está habiendo un proceso en el que el mal se está estableciendo como algo bueno, como pasó con Sodoma y Gomorra, como pasó con todas las naciones cananitas, ¿no? ¿Qué debemos esperar? Primero, la paciencia de Dios nuestro Señor, alumbrando a la nación a través de sus príncipes, ¿no? A través de sus príncipes, los principales, ¿no? Los hijos de Dios. Y por último, ¿qué llega? Y que es inevitable ante la dureza El juicio. y el no arrepentimiento, el juicio de Dios. Por tanto, establecemos todas las cosas que hemos hablado, ¿no? Que Dios predestina, que Dios establece, pero también el hombre es libre para decidir, ¿no? Si elige el camino del bien o el camino del mal. De aquí en adelante vamos a ver cómo la descendencia de Canaán se pone harto énfasis en ella y se olvida de la descendencia, o sea, no es que se olvida, pero por ejemplo, los hijos del primogénito de Noé y del otro hijo de Noé, como que no salen mucho, más que en crónica. Y empieza a salir harto el linaje del mal. De campo. ¿Y por qué es? Porque los hijos en la historia, los hijos de Dios tienen que enfrentarse a los hijos del mal. Y siempre tienen que triunfar. Y esa es la historia bíblica. Como los hijos de Dios, que no están arraigados en sangre y carne, sino a los que tienen la fe en Cristo y los que han sido transformados, vencen al mal. Vencen al mal a través de las armas del Espíritu, no a través de las armas de la carne, ¿no? A través de las armas del Espíritu. Con eso terminamos. Pues no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Más que nada, lo último es la apreciación de que esto ya viene de la sentencia del juicio del Señor con la serpiente, pues, y con la generación de la serpiente y de Eva, que representa a la mujer. O sea que al final y al cabo el hombre iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y desde ahí Sí. viene ya la enemistad. Y como estudiamos en Romanos, pisar la cabeza de la serpiente también es en la historia. En la historia. También. Entonces aquí un ejemplo histórico de todo cómo ha sido el desarrollo del... Claro, Israel cuando derrotó a las naciones cananitas es una simbología de pisar la cabeza de la serpiente. Sí. Y así en un montón de casos en la historia, ¿no? O sea, todos nosotros. Todos nosotros podemos pisar la cabeza de la serpiente. Y está en nuestras manos a través del poder del Espíritu de Dios. Y por eso que se nos ordena el apóstol Pablo a esforzarnos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y parece una contradicción. ¿Cómo te vas a esforzar en la gracia? Si la gracia es un don inmerecido, un don que no nos merecemos. ¿No? ¿Cómo me puedo...? Bueno, ahí están las dos cosas, ¿no? Señor, si yo logro pisar la cabeza de la serpiente, es porque Dios así lo determinó. Pero al mismo tiempo es porque yo así me determiné a hacerlo en la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Las dos cosas están ahí. No podemos deshacer una a la otra. Así que no nos libramos por decir... Por ejemplo, alguien que decía, pero es que si yo si no creo es porque no soy predestinado, así que da lo mismo si creo o no creo, porque se va a cumplir lo que Dios dice. Es que ya estáis diciendo algo que te estáis contando. No, son las dos cosas. Son las dos cosas. Las dos cosas se establecen y punto. Nada más. Dios es el que predestina y establece las cosas y el hombre es responsable. ¿Ya? Un abrazo, mi hermano, Dios les bendiga. Chao, chao.